Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 31 de marzo del 2023, la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de todo, quería preguntarles, ¿verdad? Si en verdad han visto las notas. Yo ya las subí, pero no sé a estas alturas si las han logrado ver y necesito saber eso. Uno, dos, pues quiero resolver el examen y ¿cómo se llama? El laboratorio esta mañana. ¿Verdad? Dígame, María, me quería hacer Gracias. una pregunta. Buenos días, Elena. Sí, era con la cuestión de la nota, pero sí, ya la pude ver, Lee. Muchas gracias. Eso es lo que quería preguntar. Sí, gracias, Lee. Ok, gracias. Bien, la última clase nos quedamos en el examen previo, pero quiero resolver el examen, el laboratorio y el examen que hicimos la última semana, ¿verdad? Para que quede claro aquí con ustedes lo que significaba. Debo de decirles que en los laboratorios esfuércense más por estar haciendo las cosas y contesten lo que se les pide. Yo les he dado indicaciones que cada uno de sus compañeros tienen que contestar y después dar una conclusión en cada una de las preguntas. Lo que quiere decir, no una conclusión así general de todo, sí, aprendimos mucho, que no sé qué, no. Simplemente a partir de si hay una diferencia, les decía yo, entre uno y otro compañero en alguna respuesta, ¿verdad? Llegar al consenso y determinar cómo vamos a darle la última respuesta a esa pregunta. Eso es lo que quiero yo con ustedes. Siempre se los he dicho desde que iniciamos el ciclo. Es decir, cada uno me conteste las preguntas del laboratorio que yo se los he consignado, pero también quiero que en grupo me contesten la pregunta, cada una de las preguntas. ¿Sí? Eso se los he dado indicaciones tanto en el laboratorio que se lo consigno, como también en la página Moodle, ¿verdad? Del aula virtual. Entiendo yo que no hay nadie haciendo examen diferido, o me equivoco, porque al menos en la plataforma de la universidad no me aparece ningún alumno de esta materia que tenga examen diferido. Si me equivoco por alguno de ustedes, porque este día era el examen diferido para ellos. No consigné nada porque nadie me dijo nada y estuve preguntando a las autoridades y me estaban diciendo que no. Si hay alguien acá que en verdad tiene que o va a hacer el examen, aunque lo que veo yo aquí conectado, todos hicieron el examen. Si sepan de algún compañero que pues iba a hacerlo, ¿verdad? Avísenme o avisen al compañero para que se comunique conmigo aquí en la plataforma, por favor, porque no me parece en la universidad. ¿Sí? Bien. El laboratorio decía, explique a través de un ejemplo cuál es el elemento característico de las diligencias de jurisdicción voluntaria y qué se diferencia de la jurisdicción contenciosa y la de el proceso, ¿no? O sea, la contenciosa como proceso. Pues. Y les ponía aquí la inexistencia de un litigio o la controversia. Algunos de los que están acá que me den una respuesta, por favor, a partir de lo que el laboratorio que hicieron. Si no, yo elijo de los que están acá. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, ¿Me están licenciado. escuchando? Yo en Ok. particular no recuerdo cuáles eran las que Pues la estoy diciendo, responde. la estoy diciendo en este momento, Dilma. Les pregunto, les estoy leyendo en este momento para que ustedes me den una respuesta, ¿verdad? De ese laboratorio. Por favor, porque eso era parte del examen también, que era para que ustedes estudiaran, ¿verdad? Porque era prácticamente lo mismo con el examen. Dilma, recuérdame, por favor, qué es lo que contestó ahí, o qué respuesta le puede dar usted a esa pregunta, por favor. Es que realmente no lo recuerdo, licenciado. Le voy a leer la pregunta nuevamente, Dilma. Dice, Bien. explica a través de un ejemplo cuál es el elemento característico de las diligencias de jurisdicción voluntaria y qué se diferencia de la jurisdicción contenciosa. Y les puse ahí una aseveración, la inexistencia de un litigio o controversia. ¿Sí? La inexistencia.
Exactamente. Ese es el elemento característico de una diligencia de jurisdicción voluntaria, la inexistencia de controversia. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hablando de diligencias de jurisdicción voluntaria no hay ninguna persona demandada. ¿Se acuerdan que les dije que a partir del 180 y siguiente de la Ley Procesal de Familia habla de la diligencia de jurisdicción voluntaria? Y les decía todavía, ustedes deben de reunir los requisitos del 42, exactamente, pero no hay controversias. ¿Cuál ejemplo les podríamos poner para en estos casos? Lucía, dígame un ejemplo con respecto a esta diligencia, por favor. Diligencias que no tienen controversia, Lucía, por favor. Lucía. Miren, si no me están contestando acá, les voy a poner también como que no están, ¿verdad? La cuestión es acá que quede claro con ustedes el laboratorio y el examen, porque eso es lo importante, ¿verdad? Porque para quien me quiera poner alguna revisión de todo esto, pues se los estoy dando ya para ver las respuestas, ¿verdad? Para que ustedes tengan oportunamente esa respuesta. Lucía Guadalupe Recinos. Elena, ¿me escucha, Elena? Sí, licenciado, le escucho. Puede, este es el matrimonio. No, perdón, Elena, ese es el error que muchos me hicieron. Cuando yo hablo de diligencias de jurisdicción voluntaria, estoy hablando de procesos o diligencias que se llevan judicial, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo nosotros acá es lo procesal, aquí dentro de los tribunales, ¿verdad? Entonces, el matrimonio no es un proceso que se tiene que iniciar ante los tribunales, sino que eso se puede hacer, como lo vieron ustedes en su clase de Derecho de Familia, que ante los funcionarios respectivos que dice el 13 del Código de Familia. ¿Cuáles son? El notario, el alcalde municipal, ¿quién más? ¿Cómo que le llaman esta? El Procurador General de la República, etcétera. Todos esos que establece el 13 del Código de Familia son los funcionarios donde se celebra el matrimonio, pero eso es lo sustantivo, la conformación del matrimonio. Vaya, miren, diligencias pueden ser establecimiento subsidiario de hijo, de personas que no tengan partida de nacimiento, sea de hijo, sea de matrimonio, sea de defunción, son diligencias de jurisdicción voluntaria, les decía yo. Algunas de filiación ineficaz, ¿verdad? Que establece el 138 del Código de Familia. ¿Qué más? Podemos decir rectificaciones de partidas de nacimiento. Esas son las diligencias, porque esas son las que se llevan vía judicial, ¿verdad? Entonces, esas eran las respuestas en los ejemplos, ¿verdad? Ustedes me estaban poniendo, ¿cómo que se llama? Diligencias de notariales, diligencias civiles, y no, recordemos que aquí estamos viendo en Ahí nos materia de familia. confundimos entonces, licenciado. Nuestro grupo entonces ahí tuvo ese error, porque pusimos prácticamente ejemplos similares. Ok, sí, sí, por eso les decía yo a ustedes en su momento, cuando tengan alguna duda, pues háganme las preguntas, que ustedes saben que con mucho gusto se las respondo, ¿verdad? Bien, entonces el punto está acá, que es con la materia, ¿verdad? Lo que queremos bueno, al menos lo que yo quiero transmitirles a ustedes y que a ustedes les quede claro, ¿verdad? Cuando hablo diligencias de jurisdicción voluntaria, me explico, o procesos, estamos hablando de los que se sustancian en los tribunales, ¿verdad? Y obviamente en la materia de familia, ¿verdad? Lo que nosotros estamos estudiando. Esos son los ejemplos que yo espero que ustedes me consignen, ¿verdad? No de otras materias. ¿Ok? Bien. Yo les he ponderado también eso, no crean que también he hecho malas notas, porque tampoco he hecho eso. A cada uno les he ido poniendo y también en el examen, ¿verdad? Bien. Esa fue la pregunta número 1. La 2 del laboratorio decía, ofrece tres ejemplos de casos que se deben de ventilar por la vía de jurisdicción voluntaria, diligencia, y explica cuál es el trámite procesal a seguir. Los ejemplos, como ya les dije, la primera era la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa es que no hay, como les puse la aseveración en esa pregunta, la inexistencia de un litigio, ¿verdad? Porque no hay controversia en ese caso, ¿verdad?
Ese era el elemento característico. El ejemplo, obviamente ya les puse las diligencias, establecimientos subsidiarios de defunción de hijo, de matrimonio, rectificación de centros de partida y de nacimiento, ¿verdad? Ahora bien, esta segunda era similar porque también les estaba pidiendo yo 3 ejemplos para esos casos que se deben de ventilar por la vía de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y obviamente es las mismas que les estoy mencionando. ¿Cuál es el trámite? El trámite es seguir, como les decía yo a ustedes, ¿verdad? Y era partir, como lo están viendo en la diapositiva, ¿verdad? Era ¿verdad? La solicitud, ¿se acuerdan que yo les mostré esta ¿cómo se llama? Esquemita que les estoy poniendo aquí con las diapositivas. La solicitud del 180 y 142 de la Ley Procesal de Familia debe reunirla. Prevención, si hay que prevenirle o en todo caso admitirla, ¿verdad? Y después la audiencia. Y esta la audiencia, obviamente aquí se va a dictar la sentencia, ¿sí? Ese era el trámite que necesitaba que ustedes me pusieran, ¿verdad? En este caso de esa pregunta de diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ese era el trámite. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta, que era la 3, explica a través de un ejemplo cuál sería el trámite para convertir la diligencia de jurisdicción voluntaria en un proceso contencioso. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando también del artículo 183 de la Ley Procesal de Familia, que establece la conversión del proceso de familia, ¿verdad? O sea, de la diligencia de jurisdicción voluntaria a proceso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía a ustedes que puede iniciarla así como proceso? Perdón, como proceso, y que las partes posteriormente, como diligencia, perdón, y que las partes posteriormente solicitan, ya no hay entre ellos aquella que no hay controversia, sino que ya entre ellos hay una discusión por algún punto. Les decía yo a ustedes el divorcio por mutuo consentimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que les expliqué el divorcio por mutuo consentimiento? La causal primera que establece el artículo 106 del Código de Familia es divorcio por mutuo consentimiento. La primera, como les decía a ustedes, esa es diligencia de jurisdicción voluntaria porque ahí ambos cónyuges están de acuerdo en todos los puntos y solo lo único que presentan ante el juez es que ¿cómo que se llama? Se les califique el convenio de divorcio que establece el 108 del Código de Familia, ¿verdad? Entre eso, obviamente que ambos solicitan que se decrete el divorcio, ¿sí? O sea, ambos están de acuerdo que se decrete el divorcio y si hay bienes, se distribuye la liquidación de los bienes. Si hay hijos, obviamente a quién de ellos va a ser el cuidado personal, quién de ellos va a aportar una cuota alimenticia. Esa cuota alimenticia va a irse aumentando, qué porcentaje se va a aumentar cada año, la garantía que se va a establecer y a la vez, ¿verdad? El régimen de visita que se va a establecer. ¿Sí? Pero imaginémonos que el día de la audiencia, ya por lo que están viendo ustedes aquí en la diapositiva, que pasó la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? No se le hizo ninguna prevención, se admitió y estamos en esta fase, como les estoy enseñando aquí en la diapositiva, en la audiencia de sentencia, y estando acá, los cónyuges llegan y ante el juez dicen, mire, yo no estoy de acuerdo en que el cuidado personal se le dé a ella, por decir el caso. Por ejemplo, yo mi esposa me estoy divorciando y yo no estoy de acuerdo que el divorcio por mutuo consentimiento, tampoco estoy de acuerdo que el cuidado personal se le decrete a ella, se le confiera a ella, ni la cuota alimenticia. Entonces ya no hay, sí, me explico, ya no hay aquella cuestión que entre ellos estén de acuerdo, ¿sí? Sino que entre ellos hay una situación de controversia. Entonces, les decía yo a ustedes que el artículo 183 del Código de Familia establecía, ¿verdad?, las posibilidades que se convierta. Les decía a ustedes, el artículo 183 establece que de la Ley Procesal de Familia estoy hablando, ¿no?, que cuando la diligencia de jurisdicción voluntaria se presente conflicto, o sea, que el juez lo verifique, ahí va, o sea, el juez o jueza de familia va a tramitar, va a adecuar de proceso de diligencia a proceso. ¿Por qué? Porque ya no está viendo. ¿Y qué es lo que va a determinar el juez en ese caso? Pues obviamente adecuarlo en lo que realmente se establecería, ¿verdad? Para este caso, obviamente como proceso de determinar las pruebas y todo, ¿verdad?
Entonces, aquí es ese artículo 183, pues eso es lo que esperaba que ustedes me resolvieran en este caso, ¿verdad? Les ponía el ejemplo, ¿verdad? Que cómo se podía convertir en. Les decía también a ustedes que de proceso a diligencia, la ley no lo establecía, solo establecía de diligencia a proceso, en ese artículo 183 de la Ley Procesal de Familia. Que bajo jurisprudencia les mencionaba a ustedes que se establecía que sí se podía hacer, ¿verdad? Y se acuerdan que les dije que para algunos no era muy digerible, me refiero a jueces, ¿verdad? No era muy digerible en este sentido. ¿Por qué? Porque decían de que si de un proceso, entonces, ¿dónde está el principio dispositivo, el principio de congruencia, es decir, entre lo que pide y lo que se resuelve, entre lo que pide en la demanda y lo que se resuelve en la sentencia? Me explico, porque en la demanda se está pidiendo que se decrete el divorcio por la segunda causal o por la tercera causal, me explico, ¿sí? Si fuera proceso contencioso, si se hubiera iniciado, estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, y después convertirlo, estaríamos hablando que la sentencia ya no va a resolver lo de la sentencia, sino que va a resolver, lo de la demanda, sino que va a resolver un aspecto diferente a lo que se está pidiendo en la demanda. Entonces, por ende, muchos jueces dicen no se puede hacer la conversión de proceso a diligencia, ¿verdad? Y además la ley no lo establece, así lo dicen, ¿verdad? Y entonces no lo decretan, a menos de que se desista de la pretensión y que obviamente promuevan el divorcio por mutuo consentimiento. Así han aceptado ellos en estos casos de divorcio. En mi caso, yo ya les había externado a ustedes que para mí es procedente la conversión de proceso a diligencia. ¿Por qué? Porque lo que se trata es dar una respuesta rápida, ¿verdad? Aunque no obstante ellos han llegado a iniciaron el proceso, ¿verdad? Con un proceso contencioso las partes, y que de manera amigable quieren ellos resolver la situación, ¿verdad? Y que no el juez lo resuelva, sino que ellos mismos, y lo único que quieren que el juez les homologue el acuerdo, ¿verdad? Entonces es viable, ¿verdad? ¿Para qué vamos a tener en esa disputa entre los, ¿cómo que se llama? Entre los cónyuges? Se comprende en este caso. Eso es lo que yo quería que ustedes me dijeran. Este aspecto, como les repito, lo hablamos en su momento, ¿verdad? Para esa conversión. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciado, sí. Ok, muchas gracias, Elena. Bien, eso era en este caso de la conversión del, ¿cómo que se llama? La pregunta número 3 de este laboratorio. La 4 decía, explique a través de un ejemplo cómo se aplicaría cada uno de los criterios de competencia objetiva, funcional y territorial. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Pues lo que esperaba yo acá, acuérdense que en materia de familia, les decía yo a ustedes que lo objetivo y funcional en estos casos se da más que todo en cuestión de la materia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en materia de familia, ¿verdad? Se dan situaciones, ¿verdad? Que son de instancia. Les decían que en civil hay una separación, cuando hay funcionarios incluso la llevan, en todo caso, tribunales específicos. Por ejemplo, hemos visto casos que son muy sonados últimamente. Me estoy refiriendo a civil, ¿verdad? Como por ejemplo de los funcionarios que han habido una cierta, ¿cómo se llama? Disputa en sus ingresos, es decir, que no hay mucha certeza en sus ingresos, que se ha llevado a la Corte Suprema de Justicia por probidad, y entre esos han sido expresidentes de la República, diputados y entre otros funcionarios, ¿verdad? Incluso alcaldes. Entonces, y primeras damas también, ¿verdad? En estos casos, cuando hay muchas dudas, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Verdad? Manda ante la Cámara de lo Civil para que se sustancie ese proceso. En materia de familia no hay fuero, para cualquiera puede ser demandado en los tribunales competentes. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando también de la competencia, ¿verdad? Cómo es que se distribuye la carga de trabajo para cada uno de los tribunales. ¿Se acuerdan que cuando vimos la jurisdicción y la competencia, cada uno de los tribunales tienen municipios distribuidos, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre la ley orgánica que distribuye esos
cómo van a estar conociendo para cada uno de los tribunales también cada cámara. Les decía yo, algunas cámaras incluso que fueron objeto de reforma, que ahora solo están conociendo de manera mixta, ya sea como procesos de familia, de violencia intrafamiliar en niñez y adolescencia, ¿sí? Entonces, el punto acá, que quería que ustedes me hicieran esto, ¿verdad? Era para que ustedes también me explicaran todo eso, ¿verdad? Obviamente, un ejemplo que podríamos decir en estos casos era que podía ser un funcionario que haya sido demandado ante, me invento, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo acá, no es que estoy diciendo que eso haya pasado, me invento que aquí podemos decir que se haya demandado incluso al presidente de la República, ¿verdad? Porque no haya, no da cuota alimenticia, ¿verdad? O a una persona que tenga, ¿qué? Bastante, sea empresario, tenga disponibilidad. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando que en civil se va haciendo la clasificación de la cuantía, ¿verdad? Que incluso algunos tribunales a partir de eso se hace la distribución, ¿verdad? En este caso, familia, no para la cuestión de alimentos, no se determina esa separación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay siempre en familia, siempre se puede sustanciar, como les decía, en cualquiera de los tribunales, porque eso es a partir que no se necesita fuero, ¿verdad? Entonces, eso era lo territorial, obviamente, determinar a partir de lo que habla la ley orgánica judicial, ¿verdad? De cómo se distribuye, ¿verdad? Lo funcional, les decía yo a ustedes que no estamos, pues, a partir del fuero, no estamos hablando de el hecho de que tienen que ser para específicos tribunales donde se van a tramitar, sobre todo cuando sean personas de cargo público o que determinen para otras materias una separación. En cambio, el objetivo también por la materia, les decía, materia de familia, se verifica lo objetivo a partir de eso. Entonces, eso era lo que quería que ustedes me explicaran en este ejemplo, en esa pregunta número 4. La 5 decía, explica a través de un ejemplo por qué se afirma que el criterio objetivo con relación a la cuantía no se aplica en materia de familia, ¿verdad? Ya les expliqué también con respecto al alimento, les decía que como no hay fuero, ¿verdad? Tampoco hay una distribución, separación a partir de la cuantía, es decir, del monto que se está solicitando. Puede ser que hay un proceso de alimento donde se está pidiendo $5,000 de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Porque son personas, porque es una familia acomodada que obviamente su estatus es ese, ¿verdad? Su gastos es ese, muy diferente que también puede haber otro proceso de alimentos en la misma sintonía, pero con una cantidad solicitando de $50. ¿Me explico? Entonces, es por eso que el criterio objetivo con relación a la cuantía no se aplica en materia de familia. Esa era la pregunta número 5. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Los escucho, ¿se comprende? Por mi parte, sí, licenciado. Licenciada. Gracias, Elena, gracias, Esmeralda. Bien, entonces ahí doy agotado el laboratorio. Si hay preguntas para acá, por si algo que les crean que no fue valorado de mi parte, pues díganmelo, ¿verdad? Espero que hayan visto las notas, porque es a partir de eso que yo quiero que a ustedes les quede claro. Y también, pues, obviamente la nota porque se las puse de esa forma. Claro, no les he puesto mala nota, reitero. Bien, vamos al examen, al segundo examen. Una de las preguntas, fueron 10 preguntas y todas eran de contestar. Yo he valorado también incluso la forma que me han contestado, porque algunas preguntas incluso han sido contestadas bien limitadas y sin embargo les he dado los puntos, ¿verdad? Eso también hay que lo he valorado, sobre todo la forma que ustedes me contestan, ¿verdad? Bien, decía, ¿quiénes son los sujetos procesales? Para ustedes, ¿quiénes son los sujetos procesales? ¿Quiénes son los sujetos procesales para ustedes? Esmeralda. Esmeralda. ¿Me escucha, Esmeralda? Esmeralda, ¿me escucha? Sí, licenciado. ¿Quiénes son los sujetos procesales, Esmeralda? Esmeralda, ¿me escucha? Miren,
debo de decirle que este siguiente examen va a ser oral, así que váyanse preparando porque yo voy a estar haciendo las preguntas tal cual estoy haciéndolas acá, ¿verdad? Y ustedes van a tener que dar una respuesta. Así que por favor les pido que váyanse preparando para eso. No me van a decir que tienen problemas en la cámara, que en esto y lo otro, porque, ¿verdad? La universidad ya dio esos lineamientos y los tenemos que cumplir nosotros como docentes, ¿verdad? Esmeralda, le escucho, Esmeralda. Esmeralda, le escucho. Sí, sí, los sujetos procesales son aquellos que son las partes que intervienen en el proceso. Ok, muchas gracias, Esmeralda. Bien, en efecto, cuando estamos hablando de los sujetos procesales, ¿verdad? Estamos hablando que son todas las personas que intervienen en el proceso determinado, como lo dice Esmeralda, ya sea como funcionarios judiciales, ¿verdad? Porque se acuerdan que decíamos que el juez, el magistrado, ¿sí? Con función de juzgar, también las partes, sean materiales, ¿verdad? O técnicas, porque las materiales habíamos dicho que eran parte demandante, parte demandada, ¿sí? Sus abogados son los técnicos, ¿verdad? Que los representan. Los terceros, ¿se acuerdan que les estaba diciendo a ustedes? Terceros coadyuvantes, tercero excluyente, o los representantes judiciales del Ministerio Público, como cuáles. En este caso puede ser la Procuraduría General de la República por medio de sus defensores públicos de familia y en algunos casos, como por ejemplo nulidad de matrimonio, que se puede apersonar el Fiscal General de la República, ¿verdad? Por medio de sus agentes auxiliares, ¿verdad? Entonces, esos son los sujetos procesales. Bien. La segunda pregunta les decía, ¿cuáles son las causas que provocan el fin de la relación del mandato judicial por el demandante? Es decir, el cese de la representación. Muchos acá me estuvieron consignando y está bien, está excelente, pero quería que me dijeran, ¿verdad? No el origen, de dónde viene el mandato, sino pues cuál era el cese, ¿verdad? Me empezaban a decir o me transcribían el artículo 1875 del civil y hasta ahí se quedaba. No era eso, lo que quería yo que me hicieran lo del cese, o sea, cuando cesaba la facultad de ese apoderado, ¿verdad? En ese sentido les estaba preguntando. Obviamente, les decía yo a ustedes que eso se hace por revocación expresa, es decir, el otorgante dice de forma expresa que revoca, ¿verdad?, el mandato conferido a X abogado, o en todo caso, cuando otorga un nuevo poder, que eso de forma tácita le revoca, y no dice si va a actuar conjunto separadamente con otro abogado, ¿verdad? Eso se revoca tácitamente, la revocación tácita del abogado, ¿verdad?, nombrado previamente. El fallecimiento del poderdante, les decía yo, por separarse incluso el poderdante de la pretensión, ¿verdad? O en todo caso de las resistencias que hubieran formulado, y en todo caso también, ¿verdad?, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiera otorgado el poder, ¿verdad? Y finalmente, por vencimiento del plazo para el cual fue otorgado el poder, como lo determinan los ordinales, esto es el primero, tercero, quinto y sexto del artículo 73 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, ¿se acuerdan? Por el 218 de la Ley Procesal de Familia y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso quería que me dijeran ustedes, ¿verdad? Aquí muchos se fueron en 1875, el origen del poder, que no sé qué, está bien, perfecto, pero les preguntaba cuál es la causa que provoca el cese de esa representación, ¿verdad? Ahí hay algunos les valoré, a otros no, dependiendo de la respuesta que me dieron. La otra pregunta, la tercera pregunta, se las voy poniendo aquí como yo las tengo numeradas, pero fueron, a cada uno de ustedes se le fueron distribuyendo en diferentes números, ¿verdad? Entonces, la tercera que yo tengo acá dice qué actos pueden realizar los procuradores de familia adscritos de los tribunales de familia. Fundamente su respuesta y de un ejemplo. Acá también había una confusión. Cuando yo les pregunto procuradores de familia adscritos, ¿se acuerdan que les dije? Procuradores de familia adscritos son los que están adscritos en cada uno de los juzgados o tribunales, en todo caso, juzgados de primera instancia y cámara, ¿verdad? Les decía a ustedes que cuando nació la jurisdicción de familia, por lo que establece el 19 de la Ley Procesal de Familia, 19 y 20 de la Ley Procesal de Familia,
y esto en consonancia con el 154, todo de la Ley Procesal de Familia, es que el procurador adscrito era el que llegaba, como en su calidad de funcionario, a verificar el proceso o procedimiento aplicable al proceso o diligencia de jurisdicción voluntaria, como garante, ¿verdad? Como supervisador, como fiscal, digamos, del procedimiento, como que tuviéramos el Procurador General de la República en el proceso, verificando las actuaciones del juez, ¿verdad? Por esa misma razón, les decía, él no tenía más nada que su carácter fiscalizador, ¿verdad? Entonces, pero podía tener, les decía a ustedes, a partir del 112 de la Ley Procesal de Familia, cuando la demanda no haya sido promovida por la PGR, podía representar al demandado, a la demandada o al demandado, indistintamente lo que sea, ¿verdad? Podía representarla cuando la Procuraduría no la ha promovido. Ese es el supuesto que da. Entonces, no les estaba diciendo que son defensores públicos de familia, porque esa es otra cosa. Cuando los defensores públicos de familia se personan, aunque siempre representan al Procurador General de la República, ellos están actuando en calidad de demandantes o demandados, no como procuradores de familia, como procuradores de familia adscritos a cada uno de los juzgados que están fiscalizando las actuaciones de los funcionarios, sea de primera instancia o de segunda instancia. En eso vi que hubo mucha confusión de parte de ustedes como alumnos y no deben de tener eso. Recuérdense, procuradores de familia adscritos a los tribunales de familia, cada uno tiene adscrito, lo mismo que pasa en el caso de procesos de la ley del menor infractor, que aunque a pesar que ese término es peyorativo, menor, ¿verdad? Pero así se llama, tienen procuradores adscritos. Los de niñez y adolescencia, estos procesos o jurisdicciones de niñez y adolescencia también tienen procuradores adscritos, ¿verdad? Entonces, es para verificar el trámite de los procesos, ¿verdad? Entonces, en este caso, las respuestas que iban a hacer los procuradores de familia adscritos a los tribunales de familia pueden realizar actos procesales aun y cuando no sean representantes judiciales de cualquiera de las partes que integran el proceso o diligencia. Y el ejemplo podría ser que interponen un recurso de revocatorio o apelación, como lo determina el 154 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, si aun sean o no sean representantes de alguna de las partes que integran el proceso o diligencia, pueden hacerlo en calidad de fiscalizador, pueden hacerlo también en calidad de representante de alguna de las partes, ¿sí? Entonces, en este caso, el procurador representa la parte demandada. Ese era el supuesto, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Se comprende con respecto a esta pregunta 3? ¿Se comprende? Sí, licenciado, y de paso le interrumpo. Sí, perdón, Quería que no le solicitar. había visto le había visto la mano. Dígame, No se preocupe. Fíjese de que a las 7 tengo, ya comenzó una reunión de trabajo, pero yo voy a estar al pendiente por si no le contesto, si en caso me llegase a llamar. Ok, si no vea el video, el punto es para que les quede Sí, claro pero lo de las preguntas. yo voy a estar en la llamada, en la clase, licenciado, y voy a tratar de estar al pendiente también. Ok, gracias, Elena. Bien, por lo demás, ¿se comprende la respuesta de esa pregunta que les mencionaba del procurador? ¿Se comprende? Sí, se comprende. Ok, gracias, muy amable. Perdón, Lick, yo llegué tarde, pero no podía contestar, pero sí se comprende. Ok, no se preocupe, Noemí. Bien, en ese caso, pues como les decía, la pregunta del examen del procurador era esas 3 que yo tengo, ¿verdad? Recuérdense que yo las tengo en un número, vuelvo y repito, y ustedes estaban, pero distribuidas así como se los daba el sistema, pues, pero son las mismas preguntas. La 4 que yo tengo dice cómo se puede clasificar los litisconsorcios. ¿Se acuerdan que yo hablé una clasificación de los litisconsorcios y le dije a ustedes al final que la Ley Procesal de Familia solo da 2 clasificaciones? ¿Cuáles? ¿Verdad? Les decía yo, los necesarios y los voluntarios y facultativos o facultativos. Esos eran los únicos que establecía a partir del 15 en adelante de la Ley Procesal de Familia.
Entonces, cuando yo les preguntaba a ustedes, indistintamente sea parte activa, parte pasiva, o demandante o demandada, ¿sí? Eran los litisconsorcios voluntarios, es decir, los que en todo caso, o facultativos, en todo caso, necesitan o solicitan, ¿verdad?, integrarse dentro del proceso, ¿verdad? Los necesarios, les decía yo a ustedes, esos obviamente para el dictado de una sentencia tiene que integrarlo el juez, ¿verdad?, para hacerla de una forma correcta. Les decía yo a ustedes en casos como por ejemplo la impugnación de paternidad, les decía que a pesar que ¿cómo se llama?, los característicos de procesos como por ejemplo de impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, y que el reconocimiento que se hace un padre frente a su hijo tiene su característica de unilateral, ¿verdad? Él, cuando hablo que tiene características unilaterales, que no necesita de que la madre de la criatura, compañera de vida de él, ¿verdad?, o en todo caso, persona con que tuvo relaciones sexuales y obviamente quedó embarazada la señora y que reconoció el hijo por un encuentro eventual, en ese caso, ¿verdad?, no necesita de esa persona para reconocer a su hijo, como lo dice el 143 ordinal sexto del Código de Familia. ¿Qué quiero decir con esto? Pero en las impugnaciones se me estén alegando en el proceso que, imaginémonos que sea una familia integrada, una familia donde la señora pues ya tenía su hijo y entabló una relación, una convivencia con X persona, y esta señora hizo que, o tuvo conocimiento, o en todo caso obligó, imaginémonos hasta eso, al señor para que reconozca a la criatura como su hijo, sabiendo que no lo era, ¿verdad? Y se están poniendo eso en la narración precisa de los hechos, ¿verdad? Lo necesario es a partir de ese supuesto, porque también puede ser que lo haya obligado, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando va a lo necesario es para que se integre, se dicte una sentencia conforme, ¿verdad? Y que a partir de eso, pues es necesario que se pronuncie. Les decía yo a ustedes también en el caso de las uniones no matrimoniales, y a pesar que es criterio nuevo, no criterios nuevos, realmente es aplicar lo que determina el artículo 126 de la Ley Procesal de Familia, que cuando cuando hayan dentro de la unión no matrimonial, es decir, por la ruptura, que el conviviente que falleció, ¿verdad?, haya dejado herederos, y que esos herederos ya haya una sentencia, una declaratoria que los declare así, valga la redundancia, herederos de este causante, ¿verdad? Obviamente todos los que aceptaron herencia tienen que integrar el proceso. Si imaginemos que solo uno se haya establecido, ¿verdad?, y no los demás, pues hay que integrar el otro, ¿verdad? Y hay que hacerle el examen, el emplazamiento como corresponda, sea por el lugar donde se encuentra, o sea por edictos, etcétera, pero hay que hacerlo. Entonces eso era el litisconsorcio necesario, ¿verdad? Imaginémonos en el caso, le ponía yo alimentos también, que 3 hijos estén pidiendo alimentos a sus 2 padres, ¿verdad? Obviamente, los hijos integran, ¿verdad?, la pluralidad, les decía a ustedes, en la parte actora o parte activa, como lo pusieron algunos, y en la pluralidad en la parte pasiva, ¿verdad?, o parte demandada, porque son sus padres, o en todo caso tutores, hermanos, por lo que establece el 248 del Código de Familia. Yo les decía a ustedes, es lo importante, porque en esos casos hay que resolver y dictar una sola sentencia. Por eso es el litisconsorcio necesario y los voluntarios, ¿verdad? En este caso también les ponía yo el de unión no matrimonial, cuando les decía que el hijo, por lo que establece el 124 del Código de Familia, que dentro de la sentencia se debe establecer a partir de quién de los padres, la presunción legal, cuando es la convivencia, ¿verdad? También el cuidado personal de los hijos, cuando sea en vida del conviviente que se haya sido esa ruptura, pero si ha sido por muerte, hay que ver también la presunción. ¿Para qué? Para el hijo que no ha sido reconocido. Entonces, lo voluntario en este caso, facultativo para este caso del hijo, es que puede integrarse al proceso, ¿verdad?, como tercero. ¿Se acuerda que les decía? Como tercero coadyuvante dentro del proceso. En este caso va a coadyuvar a la parte demandante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él no le interesa
la convivencia de su padre, pero sí le interesa que se declare esa convivencia y que a partir de eso sea la presunción legal de su padre, ¿verdad? Que ya falleció y que lo reconozca. Entonces, ese era por esa razón hay liticonsorcio necesario, liticonsorcio facultativos también, como les decía, o voluntario, ¿verdad? Esa era la respuesta que me quería que ustedes me dieran, ¿verdad? Eso se lo dije también a ustedes. ¿Se comprende esto? Esa era la respuesta en este caso. ¿Se comprende? Sí, los escucho. Sí, licenciado, se Ok, comprende. ok, Sí, muchas gracias. licenciado, Muchas comprende. gracias. Bien, entonces esa era la pregunta que les mencionaba. Bueno, aquí como la siguiente, la 5, ¿cómo se clasifica la jurisdicción? Bien, cuando yo estaba hablando de la jurisdicción, yo les dije a ustedes la clasificación de los tribunales, pero también les dije, y estaba en consonancia en la número 1, que les preguntaba a ustedes que cuál era el elemento característico de la jurisdicción y de la jurisdicción contenciosa y de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Obviamente, cuando les dije allá de este caso, ¿verdad? En el ¿cómo se llama? El laboratorio, era que el elemento característico que no hay contención. No me estaba refiriendo acá con esta pregunta a los tribunales. Hubieron un par de personas ahí, compañeros, que me estuvieron diciendo que los tribunales se distribuyen cámaras. No, no era esa la pregunta, la respuesta, perdón. Y la pregunta iba más encaminada a la jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria, porque esto lo vimos nosotros ahí. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la jurisdicción voluntaria, de la jurisdicción que les mencionaba yo a ustedes? Es que hay jurisdicción contenciosa, o sea, los procesos donde hay contención de partes, ¿verdad? Y la jurisdicción voluntaria, las diligencias de jurisdicción voluntaria. Esa era la respuesta en este caso, ¿verdad? Que quede claro que no me estaba refiriendo en sí a cómo es distribuida la carga, ¿verdad? De trabajo y cómo los tribunales la tienen distribuida para el conocimiento de ellos, ¿verdad? Me estaba refiriendo a los procesos. Entonces, se comprende. Porque eso siento que o quedó un poco así como débil del conocimiento de ustedes, o realmente no sé qué pasó en el examen, pero esa no era la respuesta. Estar diciendo que los tribunales están distribuidos en juzgados de primera instancia, cámaras, salas, no. Era de decirme, ¿verdad? Lo que ya les mencionaba, jurisdicción contenciosa, donde hay, obviamente, y valga la redundancia, contención de partes, y jurisdicción voluntaria, donde no hay el elemento característico, no hay contención de partes y son diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿sí? ¿Verdad? Esta llevaba relación incluso con el laboratorio. Si hicieron bien el laboratorio, obviamente ustedes aquí iban a solo a traer, ¿verdad? Entonces, ¿se comprende? ¿Se comprende? Se comprende, Lee. Ok, gracias. Bien, la siguiente pregunta era, ¿qué es medida cautelar? Bien, medida cautelar, como bueno, hasta la diapositiva les puse a ustedes ahí, ¿qué significa? ¿Va? Aunque es digamos, un concepto que ustedes pueden construirlo, pueden a partir de lo que ustedes copiaron, de la diapositiva que les puse, puede ser que de la ley, o sea, yo lo que esperaba que ustedes me consignaran, ¿verdad? Un concepto de lo que ustedes comprenden como medida cautelar. ¿Se acuerdan? Son las medidas cautelares tienden a impedir que durante el lapso que transcurra entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final, ¿verdad? Sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o tome inoperante los efectos de la resolución definitiva, ¿sí? Entonces, esta va a tener relación con con los presupuestos que también pregunté, pero esa era la respuesta, la pregunta que le estaba diciendo, que es medida cautelar, y la respuesta, ¿verdad? Muchos me empezaron a decir que son medidas cautelares que se dictan por el juez, pero allí no me estaban dando respuesta de la pregunta que le estaba haciendo. Como les repito, valoré cómo me hicieron
respuestas, ¿verdad? A partir de los conceptos que ustedes estaban aportando, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta era, ¿qué se entiende por criterio de competencia? Recordemos que aquí cuando hablamos de criterios de competencia, ¿verdad? Esta tiende a ciertos criterios de acuerdo a los cuales debe determinarse la competencia. Es decir, unos principios a los cuales deben adecuarse la distribución de esta, ¿verdad? Y esta tenía relación a los que también le mencionaba a ustedes, la pregunta donde le mencionaba también del laboratorio con respecto a el criterio objetivo, ¿sí? Territorial, funcional, que también en este caso es los únicos que les había dicho a ustedes que son aplicables en materia de familia, ¿verdad? Porque habíamos hablado de esos criterios de competencia que se establecen. Entonces, por eso les menciono, ¿verdad? Que son ciertos criterios de acuerdo a los cuales se deben de determinar la competencia. Y esto parten de los principios de los cuales deben de adecuarse la distribución de esta. Esa era la respuesta que ustedes quería que me dijeran, ¿verdad? Claro, no espero que ustedes tal cual yo lo menciono, tal cual ustedes lo vieron en las diapositivas, ¿verdad? Que ustedes lo pongan, porque también yo valoro el hecho de que ustedes construyan un concepto, el hecho de que ustedes también respondan, porque también recuérdense que un examen no mide la capacidad de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero sí, ¿verdad? Esperaba una respuesta de esa forma. Muchos se fueron en otras situaciones, ¿verdad? Pero como les digo, ahí fui ponderando de acuerdo a las respuestas que me dieron. Esa era en este caso, el criterio de competencia, ¿verdad? El artículo, bueno, esa es la 7, ¿verdad? En el caso número 8, la pregunta número 8 era que en materia de familia, ¿qué criterio de competencia es aplicable? ¿Verdad? Eso a partir de criterio objetivo, les decía yo, funcional, ¿sí? Territorial. Les decía que en materia de familia solo tiene aplicación el criterio objetivo referido exclusivamente a la materia, ¿verdad? El territorial y el funcional. Prácticamente estaba la respuesta en el laboratorio. Solo era traerlo de allá para acá y ustedes decirme en esa situación, ¿verdad? Que cuál era el que se iba a tomar en cuenta. Ya les he explicado a ustedes antes de por qué razón se establece, porque no hay fuero, les decía antes, porque en este caso, en materia de familia, se sustancian los procesos indistintamente la cuantía, lo que se esté solicitando en cuestiones de alimentos, pensión compensatoria, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa era la respuesta para esa pregunta. La pregunta número 9 decía que es conflicto de competencia. Cuando pregunto qué es conflicto de competencia, ¿verdad? Espero también un concepto, vuelvo y repito, de lo que he mencionado yo en clase, la diapositiva o que ustedes construyan, ¿verdad? Y les puedo decir, son las que surgen entre dos o más jueces, ¿verdad? Tribunales u órganos que ejercen jurisdicción, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de jurisdicción por la materia, ¿verdad? Que se establece, en este caso en familia, respecto del cual ellos es el competente para conocer de un juicio, o las que tienen lugar cuando el demandado opone la excepción de incompetencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la contestación de la demanda, como lo establece el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, y que es resuelta en la fase saneadora en la audiencia preliminar, ¿verdad? O donde el juez de oficio incluso se declara incompetente, esto a partir de su calificación que lo hace in limine litis, del momento que hace, ¿cómo se llama? El análisis que determina el artículo 42, bueno, los artículos 42 del Código de la Ley Procesal de Familia y 95 también de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, ahí es eso que hace y el actor no se conforma, ¿verdad? Con tal declaración. El punto acá es que pueden ser ese conflicto que surge entre dos o más jueces, ¿verdad? Tribunales o órganos que ejercen jurisdicción. Muchos aquí solo me dijeron, solo hay conflicto entre dos jueces. Eso era todo, ¿verdad? Pero quería que me explicaran bien, aunque como repito, he valorado también las respuestas que me han dado, ¿verdad? Bien. La siguiente y la última de este examen, perdón, decía cuáles son los presupuestos para el dictado de la medida cautelar. Yo les puse a ustedes, ¿verdad? 4 presupuestos
que la doctrina determina, ¿verdad? Sin embargo, les mencionaba que en la práctica los tribunales solo aplican dos, ¿verdad? Pero no obstante, hay que ir valorando, ¿verdad? El fomi, boni, juris o apariencia de buen derecho, el periculo in mora o peligro en la demora, la sospecha del deudor o suspectum de viritis que les había puesto yo, y el peligro del daño personal, ¿verdad? El fomi, boni, juris o apariencia de buen derecho, como por ejemplo en alimentos, ¿cuál podría ser esa apariencia de buen derecho? La partida de nacimiento del hijo, ¿cuándo qué? Cuando en este caso, ¿verdad? Solicita alimentos a sus progenitores, sea su madre, sea su padre o a ambos, ¿verdad? Ahí demuestra el título para solicitar alimentos, ¿verdad? Y obviamente es la apariencia de buen derecho, es hijo de esta persona que solicita alimentos, ¿sí? Y para promover proceso o para pedir medida cautelar previo a interponer la demanda, ¿sí? El peligro in mora o peligro en la demora, ¿por qué está solicitando en este caso alimentos? Para el ejemplo que le estoy poniendo yo, ¿verdad? Porque en todo caso se está pidiendo porque el padre es irresponsable, aparentemente, ¿verdad? Renuncia a los trabajos, él o tiene negocio y a pesar de que tiene negocio no aporta cuota alimenticia y obviamente el hijo necesita alimentos, el peligro de no darlo, ¿verdad? Es porque el hijo come cada día, los 3 tiempos de cada día, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Entonces el peligro obviamente es que una persona que no coma muere, ¿verdad? Entonces a partir de esto es el peligro en la demora. Cuando les decía el sospecha del deudor, les decía yo en todo caso, ¿verdad? Cuando también le mencionaba el caso de la restricción migratoria, cuando aparentemente la persona se iba del país, les mencionaba a ustedes, ¿verdad? Esa sospecha, ¿verdad? De que realmente se podía dar, pero en todo caso, cuando habían liquidaciones del régimen patrimonial o alimentos que también se ponía la anotación preventiva de la demanda o secuestro, ¿verdad? Entonces, esa era el sospecho del deudor. Y el peligro del daño personal, les mencionaba yo a ustedes, a partir de que estamos hablando que hay medidas cautelares, medidas de protección, especificaba a ustedes del 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, que a partir de eso se debe de verificar, ¿verdad? Ese tipo de medidas que se deben de establecer y a partir de eso los presupuestos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se comprende? Ese era todo el examen y laboratorio. Ven cómo estaba un poco digerible, ¿verdad? Era solamente que, digamos, ordenar las ideas y responder. Yo los exámenes, si ustedes se han fijado, no los pongo tan difíciles. Todo porque ustedes, pues, solo logren comprender lo que ya hablamos, ¿verdad? Porque lo de las clases nada más les pregunto a ustedes. No lo estreso con demás, a pesar que les pongo material para que ustedes lean ahí cada semana, ¿verdad? Cada semana les pongo los criterios jurisprudenciales de cámaras, para procesos, diligencias, procesos de violencia intrafamiliar, les pongo ahí libros, ¿verdad? Para que ustedes vayan bien verificando esa situación, ¿sí? ¿Se comprende todo el laboratorio? Hay preguntas hasta este momento de ese laboratorio y examen, pues para que ustedes, si es que en verdad no les quedó claro y que, pues, obviamente a partir de que ustedes pongan una revisión del examen, necesito saber si hay eso. Si no, yo aquí doy por culminado esto y continuamos con lo de la clase, ¿verdad? Y ya doy por asentado que todos comprendieron la misma. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿No hay preguntas a todo esto? Sí. ¿No hay preguntas a todo esto? No, Lick. Ok, bueno, muchas gracias. Paso con lo del examen, perdón, con lo del el tema que estamos hablando. Estamos hablando, nos habíamos quedado en la siguiente con el examen previo. El examen previo que establece en este esquemita, como lo están viendo acá, ¿verdad? El artículo 98 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Acá da, en esta etapa, ya pasamos sobre la notificación o emplazamiento y hemos pasado de la contestación y ahora estamos en el examen previo. El examen previo, ¿verdad? Que se establece por la ley, se da que una vez vencido el plazo para contestar la demanda, hubiese sido contestado o no por la parte demandada, ¿verdad?
el juez o jueza dentro de los 3 días siguientes debe hacer un estudio minucioso de toda la documentación que hasta ese momento forma parte del expediente, sea esta por la demanda, o sea, todo lo que se determinó en la demanda, la prueba, todo, ¿verdad? Su contestación y demás documentos presentados. Y esto con el objeto de verificar que todo lo actuado esté conforme a la ley, ¿verdad? Y de poder enmendar y precaver errores que se hubieran cometido en el transcurso del proceso. Este análisis jurídico de lo que hasta ese momento constituye el expediente se denomina por ley, ¿verdad?, examen previo, y del cual se vea constancia, ¿verdad?, sea en acta o sea en resolución, conforme a lo que determina este artículo 98 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? El examen previo es una medida tendiente a revisar y precaver los vicios que se puedan adolecer del proceso, y por lo tanto pretende prevenir cualquier anormalidad que impida la realización o materialización correcta de los fines del proceso de familia, ¿sí? Por ende, si les pregunto a ustedes en el examen cuál es el objetivo de realizar el examen previo, ustedes eso me van a decir, ¿va?, que tiende a revisar y precaver los vicios que puede adolecer el proceso y por lo tanto pretende prevenir cualquier anormalidad que impida la realización o materialización correcta de los fines del proceso de familia, ¿sí? Esa sería la respuesta. Entonces, bien, esa es para esto, ¿verdad? Si el juez se percata en el examen previo, ¿verdad?, que en la contestación de la demanda se han interpuesto excepciones que por la naturaleza de la prueba que requieren esta pudiere, ¿verdad?, practicarse en audiencia, ordenará en el mismo la recepción de la probanza mediante la utilización de las reglas de la prueba anticipada, como lo establece los artículos 54, 98 54 y 98, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? ¿Por qué me van a decir ustedes? Porque hay excepciones que se resuelven en la audiencia preliminar, como lo dice el 106 de la Ley Procesal de Familia. ¿Cuál es esa? Las dilatorias se resuelven en audiencia preliminar. Un ejemplo de esa dilatoria es la incompetencia de la que estamos hablando también hasta el examen, ¿verdad? Imaginémonos que el demandado viene y me pone la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio del juez, ¿verdad?, para conocer ese proceso. ¿Por qué? Me puede decir el demandado, mire, señor juez de San Miguel, yo no soy del domicilio de San Miguel, yo soy del domicilio de Santa Ana, y por ende usted no es competente para conocer la causa, sino que es competente el juez de familia, cualquier de los juzgados de familia de allá de Santa Ana, porque mi domicilio es allá, ¿verdad? Eso, por ejemplo, y pongo mi DUI, pongo que mi casa está ahí, recibos, etcétera. Entonces, si no tengo nada de eso, pero puedo determinar que mi último domicilio fue en Santa Ana y a partir de eso estoy en Estados Unidos, por ejemplo, pero todas mis actividades las ejerzo en Santa Ana, pues ahí también, si es por medio de prueba testimonial que se va a determinar esa situación, a partir de que la persona viene y va de un país a otro, ¿verdad? Todo a eso se refiere esa prueba anticipada, ¿verdad? Entonces, se comprende, o sea, el artículo 106 de la Ley Procesal de Familia dice que en la audiencia preliminar se tienen que resolver las dilatorias. Las perentorias se resuelven, las excepciones estoy hablando, perentorias se resuelven en la audiencia de sentencia mediante el dictado de la sentencia, porque en el fallo se resuelve, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Entonces, como ven ustedes en este esquemita, ¿verdad?, pasamos después del examen previo, que dice el artículo 98, pasa también para la citación para la audiencia, porque no solamente se hace un examen exhaustivo o verificar los vicios y todo en este examen previo, sino también se señala fecha para audiencia preliminar. La fecha de la audiencia preliminar que se establece, ya sea en resolución o ya sea en acta, ¿verdad?, por parte del juez, como lo haga o como lo realice, esto es a partir de que tiene que ser un plazo no mayor a 30 días ni menor a 10 días. Así lo dice el artículo 36, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia, ¿cómo se llama? En relación con el artículo 99 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, vaya, ¿cuál es el plazo para señalar audiencia
preliminar por parte del juez en el examen previo. ¿Qué me van a decir ustedes? Pues el plazo para determinar el señalamiento de la audiencia de preliminar, en este caso, en el examen previo, es que no sea mayor a 30 días ni menor a 10 días. ¿Verdad? Eso lo dice el artículo 36, que va en relación al 99. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciado, se comprende. Permítame, quiero ver. Se ve la diapositiva. Sí, logra Ok. verlo ya. Ok. Bien, después de esta citación nos vamos a la audiencia preliminar, lo que está estableciendo aquí la audiencia preliminar, ¿verdad? La audiencia preliminar es a partir de los dos artículos 103 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, donde está la fase conciliatoria, fase sanadora, y dentro de esta fase sanadora están los presupuestos procesales, la resolución de excepciones dilatorias conforme al 106 de la Ley Procesal de Familia, decía también la fijación de los hechos, como lo dice el 108, la ordenación de la prueba, el 109, las medidas saneadoras o en todo caso solicitud de medidas cautelares de protección, 107, y el fallo en el evento que se dicte un fallo el día de la audiencia preliminar por parte de las partes, en el evento que haya ¿cómo se llama? Un allanamiento, por ejemplo, una conciliación, como lo dice el artículo 184 de la Ley Procesal de Familia, y que ya solamente a partir de esa conciliación de las partes, esa admisión de hechos y, en todo caso, conciliación de las pretensiones conexas, por ejemplo, al divorcio, es a partir de esas, pues, que se dicta sentencia, eso como lo dice el 110, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a la audiencia preliminar, debo decir que inmediatamente después de realizado el examen previo, el juez o jueza de familia emitirá una resolución señalando fecha, como les dije antes, fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar conforme al 36 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, que la citación debe hacerse en un término no mayor de 30 días ni menor de 10, en razón de la necesidad de otorgar a las partes un término prudencial. ¿Para qué? Para que recojan la prueba que presentarán en la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia preliminar, en la ordenación de prueba, se va a verificar esto de la prueba. La Ley Procesal de Familia regula en forma detallada el desarrollo de la audiencia preliminar y determina que al inicio de la audiencia se efectuará obviamente la conciliación, en la cual debe asistir las partes personalmente. ¿Por qué? Porque el conflicto pertenece a estas propiamente tal, y a ellos corresponde la responsabilidad de resolverlo. Recordemos que la presentación o la comparecencia de las partes, sea parte demandante, parte demandada del proceso y sus abogados, es de cumplimiento obligatorio, así lo dice el artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia. Casos excepcionales van a ser, ¿verdad?, cuando la persona está fuera del país, ¿verdad?, cuando la persona adolezca de alguna enfermedad, esté presa, por ejemplo, ¿verdad?, etcétera. Una situación que le justifica su incomparecencia, pero la ley establece que las partes tienen que estar en las audiencias que se señalen por parte del juez o jueza de familia, ¿sí? Ahora bien, si estamos viendo los artículos del 103 y siguientes, ahí se hace ¿cómo que se llama? El desarrollo de la audiencia preliminar. Y ahí inicia con la fase conciliatoria, ¿verdad? El juez primeramente, como lo dice el 103 de la Ley Procesal de Familia, es que en todo caso, pues, le da apertura, o sea, lee todo lo que se está solicitando por las partes, ¿verdad? Y posteriormente llega a conciliar, ¿verdad? Llega a las partes a decirle lo que se deben de conciliar. Si me leen el artículo 103, por favor, de la Ley Procesal de Familia. 103 de la Ley Procesal de Familia. Yo lo tengo. Artículo Gracias, 103. La audiencia preliminar se celebrará en la fecha y horas señaladas. Una vez constatada la presencia de las partes, se iniciará con la fase conciliatoria y se desarrollará en la siguiente forma.
El juez hará un resumen de los hechos y de las pretensiones de ambas partes e indicará a estas la conveniencia de resolver el asunto en forma amigable, invitándolas a que propongan fórmulas de arreglo y en caso de que no lo hagan, podrá proponérselas. A continuación, serán oídas las partes con iguales oportunidades de intervención, comenzando por el demandante y cuando el juez considere que se ha discutido lo suficiente, dará por concluido el debate. Si las partes llegaren a un acuerdo, el juez lo aprobará si lo estima legal y si no se lograre la conciliación, ésta se podrá solicitar nuevamente en forma conjunta. Ok, lo que está diciendo también este mismo artículo es que la conciliación, que solamente se determina en la audiencia preliminar, solo porque ya votamos que ya no llegaron a acuerdo de las partes, lo alegan las partes en la audiencia de sentencia, se les diga que no, o que presenten la conciliación, ¿verdad? ¿En qué punto ellos están solicitando que las partes, al juez que proponga nuevamente para que las partes discutan y lleguen a un acuerdo? Eso lo pueden hacer, por eso lo dice acá, que se puede solicitar nuevamente de forma conjunta, ¿verdad? Esto lleva relación al 84. Si me puede leer el 84, por favor. Siempre la ley procesal de familia. Procedencia, artículo 84. Las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso antes del fallo de primera instancia. También podrán transigir antes de que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. En ambos casos, siempre que no sea en menoscabo de los derechos que por su naturaleza son irrenunciables. En relación a esos derechos, tampoco podrá someterse la controversia a árbitros. La conciliación se podrá solicitar por escrito firmado por las partes o en audiencia, en cuyo caso se hará constar en acta. El juez aprobará toda conciliación procesal o extraprocesal, así como cualquier transacción, siempre que se ajuste a lo establecido en el inciso primero de ese artículo. Si el acuerdo versare sobre la totalidad de los puntos controvertidos, declarará concluido el proceso. Si el acuerdo fuere parcial, el proceso continuará sobre los puntos en que no hubo avenimiento o respecto de las personas no afectadas. Ok, este último inciso tiene relación con el 104. Si me lo lee también, por favor, de la Ley Procesal de Familia. 104. Documentación, artículo 104. De lo ocurrido en la fase conciliatoria, se dejará constancia en acta con los requisitos contemplados para esta, consignándose además la conciliación acordada o la persistencia de las diferencias, indicándose con precisión los puntos sobre los cuales disienten las partes. Ok, como ven, en este caso, obviamente, se trata de llegar a un acuerdo. Entonces, el juez va a leerle a las partes que los puntos solicitados por la parte demandante, los puntos solicitados por la parte demandada, ¿verdad? En qué situaciones están de acuerdo, ¿verdad? Decirles a las partes incluso que lleguen, si están, si quieren, pues obviamente solventar el proceso ellos mismos, ¿verdad? En virtud de que ellos mismos, por ejemplo, imaginémonos si es alimentos, las partes saben perfectamente su capacidad económica, ¿sí? Obviamente, si saben eso, ellos saben perfectamente hasta qué monto pueden aportar, ¿verdad? Dependiendo de su capacidad económica. Entonces, si en ese supuesto estamos de esa forma, ¿verdad? Se espera que las partes lleguen a un acuerdo. Y hay veces, dentro de esta fase conciliatoria, las partes vienen y no están de acuerdo por $5. Por $5 hay veces se va a la audiencia de sentencia. ¿Por qué? Porque las partes no llegan a acordar, no acuerdan ese punto, ¿verdad? Entonces, hay veces hay que recordarles a los mismos que las desavenencias, las animadversiones entre ellos, no deben hacerlo extendidas en todo caso, a que ¿cómo se llama? Los hijos. Porque muchas veces los cónyuges vienen demasiado a la defensiva, que eso los cega el hecho de que entre ellos puedan haber un acuerdo. Entonces,
el juez debe, en este caso, el juez no es mediador porque no es una resolución alterna de conflicto, debo de decirlo. El juez lo único que está haciendo es mediando para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Muchas veces el juez tiene que hacer, ¿verdad?, de decirle a las partes, pero mire, si está en esta situación hay que entender, ¿verdad?, que la discusión acá es los alimentos ordinarios, no los extraordinarios, porque los extraordinarios se consignen en el proceso o no, los padres tienen la obligación, y ahí uno les hace ver a los cónyuges. Se pone un ejemplo de divorcio, ¿verdad?, porque pueden haber más, o de alimentos, que no es lo ordinario, sino que lo extraordinario, lo que se está discutiendo dentro de esa audiencia, y lo extraordinario siempre va a haber. ¿Cuál va a ser lo extraordinario? Por ejemplo, las matrículas de inicio de año del colegio, los uniformes, los gastos de medicina, ingresos a hospitales, cuestiones odontológicas. Eso es extraordinario, que se dan de una forma esporádica, ¿verdad?, y sin tiempo así definido, que puede ser a inicio de año, en este caso de matrícula, etcétera, ahí en inicio de año o a fin del año, ¿verdad?, que a veces algunos colegios los piden en el mes de diciembre o en noviembre, otros los piden en enero, etcétera, ¿verdad? Entonces se les dice ahí para que arreglen, ¿verdad? También debo decirlo que esa inasistencia a la conciliación también es tomada en cuenta por parte del juez, ¿verdad?, que obviamente determina que la parte demandante no llegó por A o B circunstancia, ¿verdad?, y su inasistencia pues no deja también que el proceso no culmine, que se estanque pues en esa audiencia conciliatoria, sino que da seguimiento, como lo dice el 105, ¿verdad? Debo decir que si las partes llegan a un acuerdo, se les debe decir que el acuerdos que entre ellos llegan, ¿verdad?, surte efecto como que si el juez haya dictado una sentencia, ¿sí? Entonces, los efectos que tenga eso es así, ¿verdad? Y así lo determina, o sea, es decir, que como que el juez haya dictado una sentencia, así lo determina el artículo 85 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Esto para que ustedes comprendan que digamos, la fuerza ejecutoria que puede tener un acuerdo que se den entre ambos convivientes, entre ambos cónyuges, entre los padres de la criatura, tienen fuerza ejecutiva. Es decir, que así como acordaron, se pueden impedir su ejecución en el evento que el demandado incumpla, o la parte demandante incumpla también, ¿verdad? Entonces se puede solicitar de esa forma. ¿Se comprende hasta esta altura? ¿Se comprende? ¿Sí? Sí. O sea, gracias, Noemí. Bien. Debo decir que una vez constatada la presencia de las partes, se procederá a declarar abierta, así como lo dice la fase conciliatoria, ¿va?, y se dará inicio a la etapa conciliatoria para que las partes en conflicto lleguen a un avenimiento sobre la situación disputada. El juez o jueza de familia, en este caso, tiene la facultad de proponer a las partes fórmulas de arreglo, ¿verdad? Y eso es a partir de lo que ya hizo el análisis en el examen previo, de lo que ya hizo en la lectura una vez que constató la comparecencia de las partes. Y a partir de ahí, pues, si se llega a un acuerdo a los hechos y solo se trata de aplicar la ley, el juez o jueza fallará y si fuera, ¿verdad?, posible dictar la sentencia en la misma audiencia. Eso lo establece el artículo 110 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Puede ser una pregunta que incluso les dé yo, ¿verdad? Una vez se haya llegado a conciliar sobre las pretensiones, ¿verdad?, sea sin el divorcio. Recuerden que el divorcio no es conciliable. La pretensión de divorcio no es conciliable porque es así, por ley, tiene que decretarla el juez, ¿verdad? O sea, ahí solamente se admite, ¿verdad?, aceptación o allanamiento de los hechos, ¿verdad?, por la parte demandada. Pero las pretensiones conexas, sí. ¿Cuáles son esas? Las de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, ¿sí? O en todo caso, si se plantea un proceso de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, también se puede, ¿verdad?, ahí sí se puede conciliar, ¿sí? Me explico. En ese caso, si se fuera posible dictar la sentencia en la audiencia, ¿verdad?, a partir de esa aceptación de los hechos, si fuera un divorcio y la conciliación de las pretensiones conexas,
pues, este artículo 110 de la Ley Procesal de Familia dice que se puede dictar sentencia. Si no se llega a un acuerdo, pueden pedir una nueva audiencia para conciliación, como lo ha leído Noemí en los artículos 103 y 84, ambos de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Si no se concilia o la conciliación es parcial, el proceso continúa respecto a los puntos no conciliados, porque puede ser que lleguen a acuerdos parcial, que vuelvo y repito el ejemplo tradicional que vengo trayendo, que si es divorcio, acepta los hechos del divorcio, la parte demandada, acepta sobre el cuidado personal, ¿sí? Que la ejerza, por ejemplo, sea el padre el padre demandado acepta que la madre siga ejerciendo el cuidado personal del hijo, pero no está de acuerdo con respecto a la cuota alimenticia en el régimen de visita, ¿verdad? Entonces se consignan esos puntos conciliados, ¿verdad? Es decir, la aceptación del divorcio y en todo caso ¿cómo se llama? El cuidado personal del hijo. Entonces solo se va a ir a discutir con respecto a aspecto meramente de la cuota alimenticia y el régimen de visita, ¿verdad? Entonces aquí se parte o se puede proceder al saneamiento del proceso, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 107 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Como lo ven ustedes en la diapositiva, estamos en esta fase conciliatoria. Después de esto, obviamente, de esa fase conciliatoria, hay una fase de sanadora, ¿verdad? Como lo verifican en este mismo esquemita, ¿verdad? La fase saneadora del proceso, el juez en primer lugar constatará que existen todos los presupuestos procesales como la competencia, capacidad para ser parte, y esta fase, al igual que la conciliatoria, tiene lugar en la audiencia preliminar, esta fase saneadora, y solo se desarrolla, ¿verdad?, en caso de no haber logrado una conciliación total, porque si en la conciliación se terminó todo, ya no se desarrollan las demás fases, ¿verdad? Pero si hay conciliación, digamos, parcial, o en todo caso no hay nada de conciliación ni tampoco aceptación de los hechos, nos vamos para estas otras fases dentro de la audiencia preliminar y elevamos el proceso a sentencia, ¿sí? Entonces, se desarrolla, como digo, la fase sanadora en caso de no haber logrado una conciliación total, ¿verdad? Incluso procediéndose a resolver los incidentes si los hubiera, ¿verdad? Y recibiendo para ello la prueba pertinente. Como les dije, esto es a partir del artículo 106, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Aquí se resuelven excepciones, aquí se resuelven incidentes, ¿verdad? Vamos a ver más adelante sobre los incidentes y sobre las excepciones, pero en esta fase se desarrolla. Si les pregunto a ustedes, bueno, en el examen o en el laboratorio, ¿en qué fase se puede resolver la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio por la parte demandada, que la puso en la contestación de la demanda? Pues ustedes me van a decir en la fase saneadora, ¿verdad? En la fase saneadora se establece el momento oportuno para poderse resolver, ¿verdad? Entonces, ahí y las excepciones también, como lo dice el 106, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, y también los incidentes, ¿verdad? Debo decir que una vez decididos los incidentes, el juez decretará las medidas tendientes a sanear los vicios del proceso o bien prevenirlos. ¿Por qué? Porque también aquí es otra vez volver a verificar el proceso en sí, lo mismo que se hizo en el examen previo, pero traerlo aquí en esta fase de manera oral en la audiencia, ¿verdad? Así como también corregir los errores y omisiones de derecho que hubieran. Y esto pues integrar el litis consorcio necesario, si lo hubiera, y lograr la adecuación del trámite procesal. En el evento que sea, por ejemplo, en el divorcio, como les decía a ustedes, si fuera un contencioso, se quiere tramitar, ¿verdad?, de forma adecuarlo a diligencia. Y todo ello con la finalidad de evitar que el proceso termine con una sentencia inhibitoria y prevenir el fraude procesal, como lo dice el artículo 107 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Bien. También debo decir que en esta fase también se determina en la audiencia, perdón, también se determina la fase de fijación de los hechos. Posteriormente, esa fase saneadora se verifica si decretar la medida saneadora, ¿verdad?
debe de proceder a la fijación de los hechos alegados para cada una de las partes. Y para tal objetivo se les oirá respecto, ¿verdad?, para conocer a aquellos que en los que no estuvieran de acuerdo y logrando consecuentemente puntualizar los puntos que disienten. Por ejemplo, si es de divorcio por la segunda causal, la fijación de los hechos es el divorcio por la segunda causal y las pretensiones conexas de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, ¿verdad? Entonces se puntualiza, ¿verdad? El juez o jueza en esa fase tiene la facultad, si lo considera necesario, de requerir a las partes que lo puntualicen, aclaren o rectifiquen cuando sea preciso los puntos controvertidos. Luego, sin alterar lo sustancial de la demanda y de la contestación. Dentro de la fase que ahora se comenta, tiene incluso pues lugar, ¿verdad?, un momento procesal de valiosa importancia, como lo es la admisión o el rechazo de los medios de prueba ofrecidos por las partes, ¿verdad?, ya sean en la demanda o en la contestación de la demanda, inclusive en la misma audiencia preliminar, y tal admisibilidad o rechazo depende de la pertinencia y o utilidad de los medios de prueba ofrecidos, ¿verdad? Pues en todo caso, el juez deberá admitirlo, pues, y debiendo el juez, obviamente, ordenar de oficio las pruebas que considere necesarias. Esto conforme al 109 de la Ley Procesal de Familia, que se acuerdan para el caso de alimentos que les puse a ustedes en el laboratorio, que va en consonancia con el 139 de la Ley Procesal de Familia. Y así, una vez concluida la audiencia preliminar, el juez fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de sentencia y debiendo ordenar la citación de los testigos, especialistas, procurador de familia, procurador adscrito, defensores públicos si los hubiere, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? También peritos, por ejemplo, y el señalamiento que surte efectos de la notificación y citación de las partes, y esto lo dice el artículo 113 de la Ley Procesal de Familia. Y culmino acá con esto de la fallo, de la audiencia preliminar. Recordemos que el fallo de la audiencia preliminar solo es procedente cuando las partes están de acuerdo en todos los hechos y solo se trata solamente de aplicar la ley en el objeto del proceso, o bien que las pruebas, ¿verdad?, presentadas en audiencias fueran concluyentes y plenas, es decir, que sean lo suficientemente constituidas de la probanza que llevan a la certeza y seguridad del juez para fallar con seguridad y acierto. En este caso, el juez, si fuera posible, dictará la sentencia en la audiencia preliminar y en caso contrario, dentro de los 5 días siguientes, como lo dice el artículo 110 de la Ley Procesal de Familia. ¿Sí? Bien. Me quedo acá con esto de la audiencia de sentencia. He desarrollado la audiencia preliminar, ¿verdad? Espero que haya quedado bien. Si hay preguntas hasta este momento, las escucho, las puedo evacuar. Si no, pues la siguiente clase también me pueden hacer las consultas, ¿verdad? Recordemos que este es el trámite de la audiencia preliminar. Bien, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Que tengan un feliz... y antes de todo, debo decirles, se me había olvidado, que les había puesto a ustedes un laboratorio para esta semana. El lunes le había dicho, ¿verdad?, pero lo cambié porque como estaba viendo que el examen va a ser en abril, específicamente el 21 de abril, ¿verdad? La semana esta de que entramos de clase, vamos a hacer ese laboratorio, ¿sí? Ahí se los voy a consignar para que ya ustedes con todas las fuerzas posibles entren ya para hacer el laboratorio, ¿verdad? Así en grupo, ¿verdad? Bueno, cuídense entonces, que tengan una feliz vacaciones. Gracias, Ali. Feliz día a todos. Y felices vacaciones. Oye, gracias, Noemí. Bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias, licenciado. Feliz vacaciones. Bueno.